A pesar de que se está hablando mucho sobre el tema hace muchos años en los medios y de que hay un movimiento feminista importante en la Argentina, aumentaron los casos de femicidios. Mira, acá tenemos algunas cifras. Estamos aquí con Carla Carrizo, diputada por Evolución Radical y una especialista. Carla, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Para analizar un tema triste, ¿no? Y un poco inexplicable. ¿Qué pensás de esto? Mira, en 2019 hubo 299 femicidios de mujeres y niñas, un caso cada 29 horas. Sí, la verdad que es impotencia y dolor, porque en realidad no es que no hay políticas públicas y no es que empezamos ayer, ¿no? Ni una menos fue una movilización social más que una manifestación política, fue liderada por periodistas, pero hay la primera serie de 5 años, la dio el INDEC el año pasado, y en realidad las formas de violencia aumentan. La pregunta es ¿por qué? Y la agresividad, esta semana tuvimos a un femicidio donde quemaron a una chica en no es solo la cantidad, sino la intensidad. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y la primera lectura, me parece a mí, es que el movimiento feminista empodera a las mujeres, y eso genera realmente un quiebre de estatus, y el quiebre de estatus va a generar más violencia. O sea que la paradoja sería más mujeres empoderadas, más violencia. La pregunta es por qué el Estado no cuida, o cuida mal, o mira mal. Y eso es un poco la interpelación que nos tenemos que hacer. Bueno, había en algún momento muchos de los femicidios habían sido denunciados, ¿no? Había habido denuncias. Mira, acá tenemos las cifras de los hijos que quedaron sin madre, porque esta es la otra cara del drama. Acá 1 de cada 5 mujeres tenían denuncias previas. Pero vos sabés que es poco, ese es el dato. Nosotros decimos cuáles son nuestras consignas, ahora que sí nos ven, pues parece que no nos ven como deberían vernos, no nos ven bien, porque menos del 10% de las mujeres víctimas por femicidios, que es además la máxima intensidad de violencia, solamente menos del 10% denuncia. Es decir, que todavía el Estado no llega al ámbito privado. Veía, vos sabés que me impresionaba, uno de los femicidas de esta semana había tuiteado frases para solidarizarse con otras chicas que habían sido víctimas de femicidio, ¿no? Una cosa... Eso es como no logro... Configura una situación como media psicopática. ¿No? Sí. Pero a mí me parece eso, cómo mira el Estado. Y me parece que mira mal, porque está mirando en forma masculina y mira tarde. ¿Por qué las mujeres no denuncian? Sigue siendo el ámbito privado un lugar donde no entra el Estado. Y entonces me parece que ahí el Estado tiene que mirar mejor. Solamente nos mira con la seguridad y la justicia, y ahí solamente llega al pico máximo de intensidad, llega tarde. Digo, el hecho de que yo hoy lo comentaba al principio, de que las mujeres seamos figuras de menor valor, eso también abona un camino para una desigualdad de poder. Pero creo que tenemos que llegar antes, Laura. ¿Se acuerdas con el tema de las vacunas? Que el eslogan eran con mis hijos no. Bueno, nosotros tenemos que ir a la escuela a decir con mi madre no, con mi hermana no, con mi tía no, porque el Estado no llega al ámbito privado, no nos ven ahí. Vos fíjate esta cifra, ¿no? El 52% fueron asesinadas en sus hogares. Ahí está, en el ámbito privado. Es decir, la casa, ¿no? Tanto que, bueno, tememos de la inseguridad en la calle, finalmente para las mujeres... El peligro está dentro. La casa, el peligro está dentro. ¿Y qué dicen las estadísticas? Hoy sabemos un poquito más. Esto que vos decís, ¿qué ocurre en la casa? Y quiénes sabemos un poquito más el perfil de las víctimas. En las mujeres jóvenes, los femicidas son las parejas o exparejas. En las mujeres grandes son los hijos, son los hijos. Y en las hijas son los padres. Es decir, ocurre ahí. La violencia está dentro de la casa. Violencia intrafamiliar. Exacto. ¿No? Por eso el Estado tiene que llegar antes, no tiene que llegar cuando ocurrió o cuando está el máximo nivel de violencia. Mira, hablábamos con Silvia Lospenato de, dejar de ser hipócritas, ¿no? Porque esto de... en las familias pasan cosas muy violentas y hay que poder verlas. Y acá, mira, bueno, esto por lo cual te convocamos, ¿no? Los femicidios, 63 femicidios en lo que va del 2020, enero y febrero, y eso supone un aumento del 20% con respecto a lo que sucedía en enero y febrero en el 2019. Sí, no solamente que aumenta, pero también hay que ver cómo es el mapa de la Argentina.
porque a veces se da la cantidad por provincia y lo que tenemos que evaluar es la tasa. La tasa por provincia, es decir, cuántos femicidios en qué provincias en función de la cantidad de la población. Porque no es la misma seguridad en las provincias. Hay algunas provincias que estamos más seguras y hay otras provincias que estamos absolutamente inseguros. ¿Cuál es la peor provincia de Argentina para las mujeres que son víctimas de femicidas? Santiago del Estero. ¿Cuál es la que estamos más protegidas? Cava. Obviamente hay más visibilidad, los medios, se habla más, ¿no? Hay más prevención. Entonces ahí serían como los dos modelos dicotómicos. No es solamente el total nacional, es que el país no es igual. Bueno, pero vos fíjate que lo que está diciendo Santiago del Estero... el peor de los mundos. Claro, pero digo, ahí hay un tema cultural. Vos fíjate, no se trata... También se trata, por supuesto, de leyes y de políticas públicas, pero el fondo de la cuestión es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural, pero un tema público. Es cómo el Estado llega a donde no puede entrar, porque nuestro eslogan del feminismo es lo privado es público. Es decir, el Estado tiene que vernos, y tiene que vernos porque donde somos víctimas de violencia, el abuso sexual ocurre adentro. Las formas de violencia, ahora un poquito en este componente que más aumenta, hay un poquito más en el espacio público. Pero la máxima intensidad de violencia, que es en los niños, en las niñas, el abuso sexual, y en las mujeres el femicidio, ocurre adentro, casi el 67% de los casos. Y esto me quedo no llegamos ahí. ¿Sí? Esa es la interpelación que el Estado tiene que hacerse. No, y este crecimiento enorme que yo te diría tal vez en los últimos 10 años, de entender que lo que pasa en una casa, en lo privado, no es cosa de esa casa, sino que es algo que nos interpela a todos. Y una cuestión muy importante, la autonomía. Va a haber más violencia cuando la mujer se anima a decir no y no tiene los recursos para protegerse. Necesitamos, mira, vos decías un poquito el feminismo, las mujeres en el peronismo, necesitamos un tema, si queremos hacer una reivindicación de Evita, no hablamos de equidad salarial en la Argentina, no hablamos, o sea, hay un montón de formas de violencia que no son explícitas, pero configuran y aumentan la violencia física, porque las mujeres no tienen dónde ir. Es decir, para poder decidir y decir un no contundente, tengo que tener recursos para sobrevivir. Argentina todavía no tiene eso. Llega tarde, llega con la policía y el botón de pánico. Pero necesitamos proteger algo. La verdadera autonomía es poder decir no antes. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y ayudarnos a entender este gráfico. No, te vamos a seguir este año. Bueno.